esa simulación que tienen ahí asume que es más o menos así como nosotros veríamos a un gas que se encuentra confinado en un ambiente. Esas son las paredes, las fronteras del ambiente. Y entonces lo que veríamos son partículas que chocan contra las paredes y que experimentan choques aleatorios entre ellos. La visión de la termodinámica clásica es importante ver por qué esta teoría los físicos le dan tanta importancia. Ocurre lo siguiente, que la termodinámica es en realidad el punto de vista es un punto de vista macroscópico, ¿verdad? No tiene formulaciones microscópicas. Y otra cosa importante es que se ha concentrado, como se basa en ecuaciones de calor, en mediciones de energías, se la ha considerado tradicionalmente como una ciencia experimental, o sea, empírica. Entonces, ¿por qué es tan importante la teoría cinética de los gases? Porque es una teoría que nos permite deducir esas ecuaciones que nosotros, o esos puntos de vista de la termodinámica macroscópicos, donde observen que lo que se considera a nivel macroscópico en la termodinámica es la presión, que es un término macroscópico porque es algo que tiene que ver de la totalidad de las moléculas, la temperatura y el volumen. Son cosas macroscópicas de lo que nosotros vemos, no a nivel microscópico, sino a nivel macroscópico. A nivel microscópico lo que veríamos sería esas moléculas brincando, ¿verdad? Y chocando entre sí. Pero a nivel macroscópico nosotros lo que visualizamos de un gas es cuál es la presión, cuál es su temperatura y cuál es su volumen. Entonces, esta teoría, por eso es importante. A ellos les gusta esa teoría cinética porque les permite ir desde la visión microscópica de la dinámica de las moléculas de una partícula hasta obtener de ahí, de ese mundo tan complicado, microscópico, obtener las mismas interpretaciones teóricas macroscópicas que ellos tienen. Por eso se vuelve importante. Y no es fácil, además, ¿verdad? Nosotros vamos a ver una serie de ecuaciones que en realidad son ecuaciones estadísticamente, muchas de ellas son promedios estadísticos. Sin embargo, esos promedios estadísticos dan lugar a los resultados macroscópicos que nosotros manipulamos en la termodinámica. Entonces, básicamente hay dos teorías que se concentran en el mundo molecular o en el mundo microscópico. Nosotros vamos a estudiar la primera. Los que estudian física, algunos de ustedes que estudian física van a llevar un curso más complicado, basado estrictamente en estadísticas, que se llama la termodinámica estadística. ¿Ok? Entonces, inicialmente se define a un gas ideal, pero a nivel microscópico. ¿Se acuerdan que nosotros lo definimos como aquel gas que cumple con la ecuación de estado, ¿verdad? Que la presión por su volumen es igual al número de moles por el R por T, por una constante, o que cuando cambia de estado, de un estado inicial a un estado final, esta relación que estamos escribiendo se cumple. O sea que para cualquier estado en el que él se encuentre, debe cumplirse esa ecuación que está ahí, la ecuación de estado y la ecuación de cambio de estado. O sea que esa es una definición macroscópica, pero la definición microscópica de un gas ideal es otra cosa. Y son todas estas condiciones que tenemos aquí. En primer lugar, se asume que el número de moléculas que lo forma es muy grande y que la separación, dice, media entre ellas también es grande comparada con las dimensiones de todo el gas. Se supone que las moléculas obedecen muy bien las leyes de Newton. ¿Eso qué quiere decir? Que los choques y las energías cinéticas que nosotros calculamos en la dinámica son válidas ahí. Y que además las colisiones, que en primer lugar, fíjense bien, que los choques van a ser elásticos,
¿verdad? O sea que no van a experimentar pérdida de energía, de tal manera que las fuerzas entre las moléculas son despreciables de atracción. A eso se refiere, no, las moléculas no se atraen entre sí, sino que únicamente interactúan a través de los choques. Las fuerzas que se experimentan son únicamente debidas a las colisiones contra las paredes o contra las moléculas entre sí, ¿verdad? Luego a eso se le considera un gas puro. ¿Qué quiere decir un gas puro? Que tiene todas esas moléculas idénticas y que se encuentra en equilibrio térmico en las paredes del recipiente que lo contiene. Eso define microscópicamente a un gas ideal. Son condiciones ideales, ¿verdad? En términos de eso, hay algunas variables originales con las que se trabaja, que se las resumo aquí. La masa total del gas, que la vamos a llamar M total, se define en términos de su masa molecular, ¿verdad? La masa molecular. ¿Qué es la masa molecular? Es lo que usualmente es conocido como peso atómico. Es la masa que tiene un mol. ¿Se acuerdan cómo se calcula la masa molecular? Nos dice cuántos gramos o kilogramos tiene un mol de ese gas. Entonces, si uno quiere saber cuál es la masa total y conoce el número de moles, este es el número de moles del gas, entonces solo lo tiene que multiplicar por la masa molecular para saber cuál es la masa del gas, ¿verdad? Número de moles por el número de kilogramos por mol nos da eso. Luego acordémonos que que un gas ideal cumple con esta ecuación, la ecuación de estado. Entonces, N se puede sustituir en función del número, el peso molecular, y puede uno obtenerlo de esta manera, ¿verdad? Son las primeras ecuaciones básicas. Luego, tenemos que si hay un gas que se encuentra confinado, cuando la molécula de ese gas choca contra una pared, por ejemplo, ella va a experimentar una colisión elástica. Vean que lo que está ocurriendo entonces esencialmente es que vamos a comenzar a ver a la dinámica de estas moléculas en términos de las velocidades de sus colisiones. Esencialmente, vamos a decir que las moléculas tienen una velocidad de media cuadrática, que es como se le conoce a esto, que en inglés es BRMS. Esta es la velocidad media cuadrática, ¿verdad? Velocidad media cuadrática. Media cuadrática. Aquí es root median speed en inglés. Y a partir de eso uno se acostumbra a llamarle velocidad de RMS. Entonces, esencialmente, la velocidad media cuadrática de las moléculas en algún momento es constante. Y se la puede calcular como la suma de los cuadrados de sus componentes dividido por 3. Dividido entre el número total de componentes que tiene. Eso nos va a dar como resultado la velocidad media cuadrática. Esta es otra ecuación. Esta es una primera ecuación que aparece al final. Lo vamos a ver el resumen de ecuaciones. Entonces vean, el módulo se calcula como la suma de los cuadrados. O sea, si se fijan, la velocidad media cuadrática es el módulo, ¿ven? Dividido entre 3 raíz. ¿Ok? Y entonces hay una relación, que no debía haberla puesto aquí, pero bueno, hay una relación entre la presión que cuando golpean las moléculas, las paredes, esos choques producen en total una fuerza sobre el área en la cual chocan todo el conglomerado de moléculas, que genera una presión externa. O sea, la presión externa de la molécula, del gas. Aquí tenemos un gas. La presión externa del gas se puede escribir en función de las velocidades medias cuadráticas. Aquí tenemos una relación. P es la presión en esa ecuación que tenemos ahí. Y esta es la densidad del gas.
Y aquí tenemos esta ecuación escrita en función de la masa molecular de R y de T, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir más adelante. Entonces, vamos a ver ahora qué pasa con la energía cinética. Es que esta ecuación no debió haber aparecido ahí, sino que el desarrollo es, ya que vimos el concepto de velocidad, ahora cómo se calcula la energía cinética, que sería esto. Entonces, la energía cinética, que es así, ¿verdad? K, pero bueno, ahí dejémosla así, es EK, energía cinética, que ya sabemos nosotros que es un medio de mv cuadrado, entonces se puede calcular en términos de la velocidad media cuadrática, de esta manera. Usted sustituye, toma las ecuaciones de presión, volumen igual a nRT, en realidad se despeja de aquí para presión y se sustituye acá y se llega a esta ecuación, que nos va a permitir también calcular la energía cinética en función de la temperatura. Probablemente esto sea lo más interesante. Que fíjense bien qué es lo que está apareciendo, que se están encontrando relaciones entre los parámetros, entre las variables de estado del gas, que son variables macroscópicas, y las variables microscópicas, que son la velocidad media cuadrática. Eso es lo más interesante. Entonces, aquí ya encontramos una relación entre la energía cinética y la temperatura. ¿Verdad? Esto se puede resumir considerando que la relación de N sobre M es el número de Avogadro, es el número de moléculas que hay por mol. Entonces esto se puede resumir también de esta manera. Uno lo puede calcular. Aquí tenemos dos ecuaciones. Dependiendo de qué datos tenga, usted lo puede calcular este es el número de moléculas, número de moléculas que tiene el gas, ¿verdad? Y este es el número de moles del gas. Moles del gas. Entonces uno, dependiendo de qué datos tenga, lo puede escribir en función de la temperatura, el número de moles, el número de moléculas o el número de Avogadro. ¿Ok? Aquí tenemos entonces que considerando que R entre N, considerando que R entre N es denominado K, ¿verdad? R entre N sub 0 es denominado constante de Boltzmann. Entonces uno puede encontrar esta ecuación de la siguiente manera, 3 medios de K por T, ¿verdad? Y aquí esto no es número de moles, es el número de Avogadro, disculpen. Ahí es número de Avogadro. Permítanme. Disculpen. ¿Preguntas hasta ahora, jóvenes? Solo estamos viendo las ecuaciones con las que vamos a trabajar. Número de Avogadro. Que es este que está acá. Bueno, entonces, finalmente la presión se puede calcular en términos de el número de moléculas, que este sí es N, el número de moléculas, es N el número de moles por el número de Avogadro, y la energía cinética, ¿verdad? Y si usted sustituye, la ecuación de estado también puede llegar a... Bueno, esta relación ya la teníamos. Esta es una ecuación que nos permite calcular la densidad en términos de la temperatura, que la densidad también es una variable macroscópica porque es la razón de la masa al volumen. Entonces se puede calcular la densidad en términos de presión y temperatura. ¿Preguntas? ¿Aló, aló? ¿Preguntas? ¿Jóvenes? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, dale, Gary. Vamos a las ecuaciones. Perdón, finalmente hay una ecuación que nos permite calcular la energía interna y es igual a N por 3 medios de KT, ¿verdad? Donde N es el número. ¿Qué es lo que hacen? Multiplican esta energía por el número de moléculas y llegan a esta expresión que está acá, ¿verdad? Eso es todo lo que se hace. Entonces, si yo multiplico eso por el número de moléculas, obtengo la energía interna total del gas. Pero bueno, vámonos a los ejercicios resueltos.
Bueno, el resumen de ecuaciones. Estas son las ecuaciones donde tenemos todo resumido. Particularmente nos interesa ver estas ecuaciones que están acá, estas de acá. Aquí tenemos las ecuaciones que acabamos de rápidamente de ver. Cómo se calcula la energía media, la velocidad media cuadrática, el cálculo de presión, el cálculo de energía cinética del gas y cómo calculamos la velocidad media cuadrática o en función de R o en función de K. Y aquí están estas condiciones, estos términos, ¿verdad? M es la masa molecular, es igual a la masa por el número de Avogadro, N es el número de moles, o sea, de moléculas, donde es igual al número de moles por el número de moléculas por mol, que es el número de Avogadro. El número de Avogadro y la constante de gases, la constante de Boltzmann. Entonces vamos a ver, teniendo estas ecuaciones ahí de referencia, cómo se aplican para hacer cálculos que están en el libro de texto. Entonces aquí tenemos algunos problemas. Aquí tenemos problema 1834. Nos dicen que hay un recipiente que tiene un volumen de 1.48 litros y que está inicialmente vacío. Se lo llena totalmente con 0.226 gramos de nitrógeno 2, de N2. Suponga que la presión del gas, dicen, es lo suficientemente baja como para que al gas se lo pueda considerar como un gas ideal. De todas maneras, N2 es un gas noble. Igual podría ser válido considerarlo como gas ideal. Si la rapidez eficaz de las moléculas es de 182 metros por segundo, nos dicen cuál es la velocidad a la que las moléculas en promedio están chocando, la velocidad media que tienen ellas dentro del gas chocando contra las paredes o entre sí. Entonces nos piden que calculemos cuál es la presión del gas. Entonces, bueno, aquí tenemos los datos. V es el volumen expresado en metros cúbicos. O sea, como está en litros, lo divido por 1000 y obtengo el volumen en metros cúbicos. M es la masa en kilogramos. Divido esto por 1000. BRMS es la velocidad media cuadrática que nos dan. M es la masa molecular del hidrógeno, ¿verdad? Es 28. Es N. No puedo escribir aquí, pero acuérdense que N es igual a 14. Pero como son dos moléculas, es un N2, es igual a 28. Entonces esto es gramos por mol. Entonces lo convertimos en kilogramos dividiendo por 1000. Estos datos están en gramos. El número de Avogadro y la constante de gases ideales. Entonces lo primero es calcular el número de moles. Para calcular la temperatura, observen, nos interesa calcular, a ver, bueno, no sé para qué hice ese cálculo de número de moles. Ahorita no es necesario. Calculemos la temperatura. Simplemente tomamos la ecuación de cálculo de temperatura que está aquí, ¿verdad? ¿De dónde la tomamos? A ver, de las ecuaciones resumidas. Aquí está. Esta está en función de la temperatura, ¿verdad? Y en función de el peso molecular, la masa molecular de la sustancia, ¿verdad? Entonces, solo lo sustituimos aquí. Perdón. Solo lo sustituimos acá. En esta ecuación, BRM es igual a 3RT sobre M. Y le pedimos al Wolfram que nos despeje para la temperatura, que nos calcule la temperatura. Y entonces obtenemos 37.1851. Ojo, todo esto está en kelvins. Ojo, con las temperaturas deben estar absolutamente todo. No se les olvide, ya que hemos ubicado, por eso se ubican las masas en kilogramos, los volúmenes en metros cúbicos, las presiones en pascales, para que automáticamente usted obtenga todo en las unidades que corresponde. Entonces, dado los valores de R y de K, esto automáticamente le va a salir en kelvins y usted tiene que trabajar en kelvins. Entonces, como nos interesa la presión, es que creo que nos pedían no solo la presión, ¿verdad? Bueno, sí.
Como nos interesa la presión, fíjense bien porque estamos haciendo esos cálculos, necesitamos calcular, vean la ecuación de presión, el número de moléculas, el volumen ya lo tenemos, y la energía cinética promedio de las partículas que se calcula con la temperatura. Esas son tomadas de las ecuaciones que tenemos ahí. Entonces ya tenemos la temperatura, ya podemos calcular K. Solo sustituimos número de moles por R por la temperatura entre el número de moléculas que está aquí. Es el número de Avogadro que multiplica el número de moles. Eso me da el número de moléculas. Y entonces sustituimos y obtenemos que la energía cinética media es de 7 puntos esto, por 10 a la menos 22 joules. Y ahora sí, podemos calcular la presión. 2/3 del número de moléculas sobre el volumen por K. Y entonces eso nos da 1686.04 pascales. Eso ya automáticamente está en pascales. ¿Preguntas? ¿Vieron? Solo sustituimos las ecuaciones. Hay que tenerlas ahí a mano. Sustituye uno las ecuaciones y va obteniendo los parámetros que va necesitando y simplemente se van calculando. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿No? Vamos al siguiente, pues. Ahora tenemos el 1879. Nos dicen, ¿cuál será la masa molecular de una partícula cuya velocidad media cuadrática sea de 1 milímetro por segundo a 300 kelvins? O sea, nos dan la temperatura, la masa molecular de la sustancia, es lo que nos están pidiendo, y el M, bueno, es que nos dicen, aquí nos dan la masa molecular del agua, dice. Porque es para el inciso B. Bueno, aquí tomamos todos los datos. En el primer inciso, queremos calcular cuál es la masa molecular. La masa de las moléculas, ojo, no es lo mismo la masa de las moléculas que la masa molecular. La masa de la molécula es M minúscula y la masa molecular es M mayúscula. Entonces tomamos la ecuación que incluye a M minúscula, ¿verdad? De las ecuaciones que tenemos acá. Tomamos esta ecuación. Esta incluye la masa molecular, pero nos conviene esta que incluye la masa de la molécula. Y entonces solo tenemos que sustituir ahí y pedirle que nos calcule para M. Ya tenemos K, tenemos la temperatura, que nos la dieron en 300 y se calcula M. Y esto nos da 10 a la menos 14 kilogramos. Ahora dice, inciso B, si la partícula es un cristal de hielo, ¿cuántas moléculas contiene? La masa molecular del agua es 18 gramos por mol. Entonces aquí uno se va y busca la densidad del hielo que está aquí abajo. Esa D es densidad del hielo. Lo que pasa es que no se puede usar en Wolfram Rho porque las tienen, hay símbolos que están, ¿cómo se llama? Que los usa el sistema. Entonces, como tenemos la masa, necesitamos el número de moles, ¿verdad? Para calcular eso. ¿Qué es lo que hacemos? Déjenme ver qué fue lo que hice aquí. Esta es la densidad es la masa. Aquí se despeja para el volumen. Como tenemos la densidad del hielo, que es de 917 kilogramos por metro cúbico, la masa la divido por la densidad y obtengo el volumen. Y simplemente sustituimos en la ecuación de una esfera, 4/3 de pi r cuadrado. Y se calcula cuál es el radio. Y se multiplica por 2 para obtener el diámetro. Que habiendo calculado el diámetro de esa molécula, suponiéndola, decían, un trozo esférico de hielo, nos preguntaban si podría ser visible. Entonces observen que es una molécula de 1 millonésima, es un micrómetro, 3 micras. Y para que se tengan una idea, una micra
Vamos a ver, para que les quede más o menos claro eso. Vamos a ver cuál es el grosor de un cabello, ¿verdad? Para que se formen una idea. El grosor del cabello humano. Bueno, del cabello humano. Aquí está, miren. Fíjense bien, ¿cuál es el grosor medio del cabello humano? Es de 70 micras. Fíjense bien, 70 micras. Y esta molécula que estamos viendo tiene 3 micras. Por lo tanto, evidentemente que no es visible. No sería visible. Estamos hablando de si el grosor de un cabello a uno se le dificulta verlo, no digamos algo que es tan pequeño como 3 micras. Vamos a ver el siguiente problema, es el 1836. Nos dicen que tenemos una atmósfera, la atmósfera de Marte, está constituida en su mayor parte por dióxido de carbono, que tiene una masa molecular de 44 gramos por mol. Y una presión más o menos de 650 pascales, una presión baja, ¿verdad? Recuerden que la Tierra es cerca de 100.000 pascales, para que se formen una idea. Entonces, ¿qué supondremos se mantienen constantes? En muchos lugares dice la temperatura. En Marte la temperatura varía de 0 grados en el verano a menos 100 en el invierno, en el transcurso de un año marciano. ¿Cuáles son estos intervalos? En estos intervalos, ¿cuáles son las velocidades de las moléculas del dióxido de carbono en la atmósfera de Marte? ¿Y cuál es la densidad? Entonces, tomamos los datos, tenemos la masa molecular de las moléculas, que es de 44 por 10 a la menos 3, como está en gramos por mol, lo convierto a kilogramos por mol, lo divido por 1000. El número de Avogadro, R, la constante de Boltzmann y la presión que está en pascales. Calculamos la masa de una molécula, que es su peso molecular sobre el número de Avogadro, y con su peso molecular calculamos el número de moles que hay. Entonces tenemos 1.66, bla, 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 por 10 a la menos 24. ¿Ok? Entonces ahora planteamos la ecuación de cálculo de velocidad en términos de temperatura, calculada en función de la masa, ¿verdad? Entonces tomamos primero una temperatura de menos 100 Celsius, que es la temperatura de Marte cuando está en la parte alejada del Sol, y entonces obtenemos que la velocidad es de 313 metros por segundo, ¿verdad? A ver, déjenme ver qué unidades tiene la velocidad. Sí, tendrían que ser metros por segundo. Y después la temperatura sube a 0 grados, a 273 en verano, en la parte más cercana al Sol, y su velocidad, la velocidad media de las moléculas se incrementa a 393 metros por segundo. Luego nos dicen que calculemos las densidades. Entonces, para eso necesitamos el volumen. Entonces los volúmenes se calculan con la ecuación de los gases ideales. Como la presión ya la tenemos y nos dicen que la podemos suponer constante, calculamos los volúmenes, PV igual a NRT despejado para B, y entonces la densidad, esta densidad, es el número de moléculas entre el volumen, de moles entre volumen. Y de esta manera obtenemos espérenme. No. Perdón, ¿qué es esto? N, ¿qué es? El número de moles, ¿verdad? N es el número de moles, sí. Bueno, anoten esta ecuación entonces, miren. Esta es la densidad molecular. Ojo, esta no es la densidad en la que tomamos en cuenta el número la cantidad de masa por volumen, sino que es la densidad, bueno, es que eso es lo que nos piden, ¿verdad? Enséñenme, déjenme ver. Sí, aquí está, correcto. Nos piden que calculemos la densidad, pero en moles por metro cúbico. Entonces dividimos por eso el número de moles entre el volumen, en cada caso. Calculamos el volumen a la otra temperatura y hacemos el mismo cálculo. Y entonces ven cómo a temperaturas, la densidad disminuye. Debería aumentar. ¿T2 qué es? Ah, no, está bien. La densidad a baja temperatura, cuando el volumen es aumenta.
¿verdad? ¿Preguntas? ¿Aló, aló? ¿No? ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? La temperatura siempre tenemos que dejarla en Kelvin, ¿verdad? Sí, obligatorio, no se les vaya a olvidar. Todo lo que es termodinámica lo trabajan ustedes con kelvins. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a ver. Aquí tenemos el deuterón. ¿Qué es el deuterón? Bueno, el deuterón es un isótopo del hidrógeno. A ver si nos explicamos, dejamos esto claro. El hidrógeno tiene varios isótopos. ¿Qué es un isótopo? Un isótopo es un elemento, es el mismo elemento con diferente número de protones y electrones. Básicamente el número de protones y neutrones sería con diferente número de masa, se llama. ¿Qué es el número de masa? Es el número de protones y neutrones que tiene. Entonces, el hidrógeno puro tiene un protón y un electrón. El deuterio tiene un neutrón adicional, ¿verdad? Y el tritio tiene 2. Entonces, en este caso, ellos nos están diciendo que trabajemos con el deuterio. Y entonces aquí tenemos, vamos a poder calcular, aquí lo tenemos, miren, la masa atómica del deuterio. Es de 2.01474 unidades de masa atómica. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que nos piden? Nos dicen que, que calculemos la velocidad media cuadrática de los deuterones. Entendiendo, dicen que este deuterón, este grupo de deuterones se utiliza para formar un plasma de un reactor de fusión que se encuentra a 300 millones de kelvins. ¿Ok? Entonces, y nos piden que verifiquemos si esta velocidad es una fracción apreciable de la velocidad de la luz. Claro, ¿por qué? Porque la temperatura es altísima. Entonces, para una temperatura tan alta, uno esperaría tener una energía cinética alta y una velocidad alta. Y ya estaríamos hablando de que de que las velocidades de las moléculas deberían estar cercanas, no cercanas a ser una fracción de la velocidad de la luz que es apreciable, y lo vamos a verificar. Entonces tomamos las temperaturas, el número de Avogadro, R, la constante K, la velocidad de la luz. Nos dan las unidades de masa atómica. Una unidad de masa atómica, aquí lo tienen, miren, es 1.66 por 10 a la menos 27. Aquí está. Y las unidades de masa atómica del deuterón, aquí lo tenemos, masa atómica del deuterón en unidades de masa atómica, es 2.01474. Entonces la masa se calcula como las unidades de masa atómica. Esto sirve como, acuérdense, estas unidades de masa atómica es el número que hay por mol. Entonces solo la masa se calcula multiplicando la unidad de masa atómica del deuterón por las unidades de masa atómica. Espérenme, déjenme ver, permítanme. Déjenme ver algo aquí. Es unidades de masa atómica, es gramos por mol. Entonces, se multiplica eso y obtenemos la masa. ¿Ok? Ya tenemos la masa. Entonces ahora nos vamos a la ecuación de la velocidad media cuadrática, que involucra a la masa, sabiendo que la temperatura es conocida, ¿verdad? Y se calcula esa velocidad, se calcula la velocidad media cuadrática porque tenemos la temperatura, nos da esto. Y ahora calculamos la proporción de esa velocidad a la velocidad de la luz. Entonces, y lo multiplicamos por 100. Lo vamos a calcular como un porcentaje. Entonces eso nos da 0.6425. Es decir, que a esta altísima velocidad, las moléculas de ese gas se mueven a una velocidad tan alta
como el 64.25% de la velocidad de la luz. No, pero aquí dice, es que es por ciento, perdón, es por ciento, no, es 0.64%, 0.64%. Entonces decimos que no es una fracción apreciable, porque es menos del 1% de la velocidad de la luz. Ojo, en términos relativos, esta velocidad es bien alta. Es 1.9 por 10 a la 6, ¿verdad? Pero la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8. Entonces, en términos relativos a la velocidad de la luz, uno puede decir que esta velocidad es relativamente baja. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Aló? ¿Alguien tiene dudas? Sí, seguimos al siguiente problema. ¿Aló? Todo claro. Vámonos al siguiente problema entonces. Y no sé si ese es el... A ver. Bueno, vamos a ver. Dice aquí que a qué temperatura la rapidez eficaz de las moléculas de nitrógeno son iguales a la de las moléculas de hidrógeno a 20 Celsius. Entonces tomamos la temperatura que nos dan, que es la de las moléculas de hidrógeno. Esta es la masa molecular del nitrógeno y esta es la del hidrógeno. ¿Verdad? 14.07 por 10 a la menos 3 porque está en gramos por mol. Y este es 1.008 por 10 a la menos 3. Número de Avogadro, R, K. La velocidad de la luz está de más ahí. Lo copié y se me quedó ahí. Entonces, primero calculamos la velocidad media cuadrática de las moléculas de hidrógeno a 20 Celsius. Usamos esta ecuación y observen que estamos usando la ecuación de BRMS que considera la masa molecular, ¿verdad? Y nos da 2692.58. Y entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Como nos dicen que cuál será la temperatura a la cual estas moléculas de nitrógeno tienen la misma velocidad de estas moléculas de hidrógeno a 20 Celsius. Entonces tomamos esta velocidad y la imponemos en la ecuación similar para el nitrógeno. Y ahora lo que vamos a despejar es para la temperatura. Entonces aquí ponemos la masa molecular del nitrógeno y le pedimos a Wolfram que nos resuelva para T la temperatura, y eso nos da 4071 kelvins, ¿verdad? Es un problema sencillo. Ese es el último. Bueno, estos son los problemas que pueden encontrarse ustedes. Les debía esta explicación. Permítanme. Sí, ahorita lo voy a subir. Ahorita, aunque yo creo que ya se lo subí. Pero sí, ahorita mismo se lo subo. Y también la presentación esta, para que la puedan disponer de ella, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? A ver, ¿qué más nos dicen? Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Lee, fíjese que yo tengo una duda, pero con un ejercicio de la guía, es el número 10. ¿La guía de qué capítulo? 17, 18. Vamos a ver, vamos a buscar eso. Déjeme ver nada más cuál es. Déjeme ver si lo tengo aquí. Aquí está el libro. Del capítulo 17 me dijo, ¿verdad? Sí, la guía de calor y teoría cinética de los gases. Sí. Entonces me está diciendo... de este, del 18. No, de la guía de trabajo. ¿Pero qué dice el problema? El problema dice, calcule la velocidad media cuadrática de moléculas de amoníaco, NH3, Sí. a 56 grados. Un Okay. átomo de nitrógeno tiene una masa de 2.33 por 10 a la menos 26 kilogramos y un átomo de hidrógeno tiene una masa de 1.67. Ok, entonces vamos a hacerlo aquí, a ver si yo creo que aquí nos da tiempo, nos da espacio para hacerlo. Déjeme ver. Voy a quitar esto de aquí. Aquí lo vamos a resolver. Vamos a ver. Sería ejercicio. Vamos a poner ejercicio 1. Va a ir ahí. Entonces tenemos lo siguiente. Ejercicio 1.
perdón, 1. Entonces, ¿qué nos piden? Repítame, espérame. Lo voy a escribir acá. Mejor. Díctemelo, ¿qué dice? Calcule. Calcule la velocidad media cuadrática De las moléculas. De amoníaco, NH3. Amoníaco, NH3, ajá, perdón. Sí, le dan el nitrógeno, la del nitrógeno. Sí, a 56 grados centígrados. Ok. Dice, un átomo de nitrógeno tiene una masa de 2.33 por 10 a la menos 26 kilogramos. El nitrógeno. ¿Cuánto? 10.33 por 10. No, 2.33 por 10 a la menos 26. 10 a la menos 26 kilogramos. Kilogramos. ¿Una qué? Sí. ¿Una qué? ¿Una molécula de nitrógeno? Es una molécula de amoníaco. Ok, entonces. La molécula de amoníaco, una molécula, repítamelo. Mire, se lo voy a repetir del inicio. ¿Ves? Calcule la velocidad media cuadrática de moléculas de amoníaco, NH3, a 56 grados centígrados. Lo que viene a continuación, repítame lo que dice ahora, esto último. Ajá. Un átomo de nitrógeno tiene una masa de 2.33 por 10 a la menos 26 kilogramos. Ok, esperen. Un átomo de nitrógeno. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más dice? Y un átomo de hidrógeno tiene una masa de hidrógeno. Sí, de hidrógeno. 1.67 por 10 a la menos 27. Por 10 a la menos 27 kilogramos. Esos son datos que le dan. Ajá. Sí, esos son los datos, sí. Ok, entonces déjenme ver qué me preguntan aquí. Aquí lo tiene, perfecto. Excelente, ya lo tiene aquí su compañero. Bueno, ya lo copié de acá. 10 a la 26. Entonces, solo déjeme arreglar esto. 10 a la menos 26. ¿Cómo está esto aquí? 10 a la menos 26 y este es 10 a la menos 27. Menos 27. Ok. Entonces, lo primero que necesitamos es encontrar el peso atómico de toda la molécula. Esa no la tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Este es el peso atómico del nitrógeno por separado y del hidrógeno, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el cálculo primero del peso atómico de una molécula de amoníaco. Entonces, el peso molecular del NH3 lo vamos a calcular como igual, fíjese bien, es una molécula de nitrógeno, es 1 que multiplica a esto que tenemos acá, a la masa molecular del nitrógeno, más 3 que multiplica a la masa molecular del hidrógeno, ¿verdad? Porque son 3 moléculas de hidrógeno, masa molecular del hidrógeno. O sea, sustituyendo sería igual a 2.33 por 10 a la menos 26 más 3 veces 1.67 por 10 a la menos 27. ¿Verdad? ¿Cuánto le da eso? Sí, permítame. Esa es la masa molecular de una molécula de amoníaco. $2.831 por 10 a la menos 26. 800 me dijo. Sí. Por 10 a la menos 26 kilogramos por mol. ¿Verdad? Sí. Ya nos queda eso en kilogramos por mol. Muy bien. Ahora, si nos vamos a las ecuaciones que tenemos acá. Sí, dígame.
A mí me dio 5.033 por 10 a la menos 24. 5 puntos. A ver, alguien más para que desempatemos ahí, aunque alguien más para ayudarnos. A mí me dio 5.01 por 10 elevado a la menos 22. Entonces, bueno, dejemos el 5.1, le dio a usted. ¿5 puntos cuánto? ¿Aló? 0.1. Espéreme. No, yo creo que su compañero lo tiene bien. ¿No será que aquí ustedes dejaron como 10 a la menos 26 también? Verifíquenlo. Este cálculo. Sí, a mí me da 2.831 también. Sí. Sí, tiene razón. Había copiado mal un. Entonces sería 2 puntos, ¿cuánto me dijo? 831. 31. Perfecto, muy bien. Entonces, sigamos. Nos vamos a las ecuaciones. Y en el resumen de las ecuaciones encontramos esta ecuación, para calcular la velocidad media cuadrática en términos de ¿cómo se llama? En términos de, lo vamos a copiar, La velocidad. de la masa media cuadrática en términos de la masa molecular. Entonces nos vamos acá. Vaya, que pasa que no me la copió. No me la copió. Bueno, copiémosla. Aquí la tengo. Velocidad media cuadrática es igual a ¿cuánto? Ya me olvidó. 3 medios. La raíz cuadrada. Raíz cuadrada. Ajá. 3RT sobre M. 3RT sobre M mayúscula. Que en este caso sería sobre la masa molecular del nitrógeno, del amoníaco. Entonces sustituimos. Sería la raíz cuadrada de 3 por 8.314 por la temperatura que nos dicen que es de 56. Inmediatamente la convertimos a kelvins. Son 329 Kelvin. Ajá, correcto. Dividido entre ese resultado que usted acaba de calcular, 2.831 por 10 a la menos 26. Y estos son metros por segundo. Se supone que esta es como la velocidad que tiene cada molécula, ¿verdad? Me da 5.38 por 10 elevado a la 14. Sí, eso me da. Pero ahí parece... ¿No era que le falta sacarle raíz? ¿No? No, ya está todo en la raíz. A mí le da lo mismo. Es que 10 a la 14 es una velocidad mayor que la velocidad de la luz. Sí, creo que algo va a estar mal. Sí, hay algo que no anda bien. Vamos a ver la ecuación. 3RT, 8 puntos. No, está bien. R por la temperatura está en kelvins. El peso molecular, esos datos ellos se los dieron, ¿verdad? Estos datos que están acá. Sí. ¿Qué valores tienen estos? Kilogramos por qué, dice ahí. Solo dice kilogramos. ¿Pero sí, qué dice? Solo dice... Un átomo de nitrógeno, dice. Sí, solo dice kilogramos. Pero dice, sí, un átomo de nitrógeno tiene una masa molecular de, así dice. Sí, dice, un átomo de nitrógeno tiene una masa de 2.33 por 10 a la... Sí, los datos los datos que da están bien. Sí. Esta es la masa de un átomo de IMN. Qué raro que no salen valores exagerados. Sí, es que yo lo que hice, que lo hice con masa. Con la otra fórmula. Con esta. Sí, con esa. Y me da 738.56 metros sobre segundo, pero no sé. Eso sí tiene sentido. O sea, usted calculó la masa a partir de aquí, ¿verdad? Ajá, sí, exacto. Hagámoslo así mejor, porque ese dato lo veo bien grande, ¿verdad? Eso no tiene sentido. ¿Dónde está? Hagámoslo así. Les voy a copiar acá M
M es igual a ¿cuánto? Al número de moles entre el número, así es, ¿verdad? M entre M mayúscula. Esa es la ecuación, ¿verdad? A ver. Eso es... Ay, no. Es M entre el número de Avogadro. Entonces, M... Bueno, espérenme. Ay. M es igual a N por el número de Avogadro. Así es, ¿verdad? El número de moles por el número de Avogadro. Entonces, solo que aquí está, esto está malo. Lo voy a quitar de ahí. Entonces, así calculó... Esto no se me va a borrar. ¿Cuánto le da esto? Número de moles. Es que yo sumé las dos masas. Correcto. No sé si ahí tengo algún error. Entonces, M me daba... Bueno, las dos masas sumadas me daba 0.0150. Pero lo que hice fue, sí, multiplicar la masa, que es 2.33 por 10 a la menos 26, por n sub a, que es 6.022 por 10 a la 23. El número de Avogadro, correcto. ¿Y eso le dio cuánto? ¿Cuánto le Eso dio? me dio, en la primera masa, me dio 0.0140. 0.0140, que serían kilogramos, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora va a trabajar con la otra ecuación, solamente que aquí vamos a poner a la M, no esa masa molecular que está demasiado grande, ¿verdad? Entonces sería 3kT sobre M, ¿verdad? Y el K, nótelo, ya lo tiene ahí el K. Sí. Ok, entonces eso nos lleva a la velocidad media cuadrática, BRMS, es igual a la raíz de 3K por la temperatura sobre M. Así, eso es. ¿Cuánto le da eso entonces? Sí, permítame. 3 por, entre ese valor de masa, que es 0.014, por molécula. A mí me quedó 694 metros por sobre segundo. Eso sí tiene sentido. ¿0 punto cuánto? No, 694 lo dejé entero. Ok, metros por segundo. Eso sí tiene sentido. Pero ese valor es exagerado. No podía ser. Ahí hay un error. No sé si será en los datos. ¿En qué les dan esos datos? Si son kilogramos por mol, no kilogramos por átomo. Bueno, habría que ver qué cosa es eso. Sí, porque ahí solo dice kilogramos y yo desde anoche estaba clavado, hasta amanecí tratando de hacer ese ejercicio y no sabía. Sí, pero esto es lo correcto. Sí. Eso, ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces nos vemos. ¿Cuándo sería? Ustedes tienen la prueba mañana, no se les olvide, ¿verdad? Que la tienen mañana, la prueba de lectura. La tienen a las 2 de la tarde. ¿Se acuerdan, verdad? Sí. Bueno, entonces nos vemos mañana. No, nos vemos pasado mañana. Listo, gracias, ingeniero. Bye, pues hasta luego ustedes. Gracias, Lee. Bye. Nos vemos. Ok.